Hola, buenas tardes y bienvenidos a Boga y Cía, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Querida oyente, mi nombre es Ángel Seidedo, soy el director de este programa y como sabes me encanta conocer a gente como tú, que quiere vivir esta y de esta profesión. Y por eso hago este programa, para que aprendamos de amigos invitados que vienen cada semana a este podcast, conocer su historia, su despacho, cómo consiguen clientes, conocer sus estrategias y sobre todo su lado más personal. Hablando de lados personales y de cómo hacemos las cosas aquí en Tertulia, me habéis escrito un montón sobre el episodio de Andrea que publiqué el otro día, que parece ser que mola, que os mola el rollo de Andrea me pregunta, yo respondo, y creo que vamos a tomar una... Porque además Andrea pregunta muy bien, ¿vale? Vamos a tomar la dinámica de hacerlo al menos un par de veces al mes, porque yo creo que es interesante no solamente que yo te cuente una historia en concreto de cómo funciona una cosa o tal cosa, pero es interesante que me preguntes y yo responda. Así que bueno, voy a intentar incorporarlo para ver si podemos conseguir dinámica de continuidad y disculparme de verdad por la cantidad. Es que tengo muchísimo estrés últimamente y por eso no publico los podcasts, pero sí que hago los directos y a lo mejor tampoco descuido un poquito las redes sociales, pero es que llevo con el rollo de la compra-venta, de la venta de la casa y ciertos cambios que he introducido en mi despacho, estoy bastante estresado. Entonces quizás por eso no he podido, y te pido mil disculpas, de verdad. Bueno, hoy viene aquí Fernando Alonso, digo Miquel Roa. Miquel Roa, muy buenas tardes. Muy buenas, encantado de estar aquí, la verdad, Los, un placer. los que nos estáis escuchando a través de las ondas, no vais a tener el placer de ver a Fernando Alonso, pero yo sí, los que estáis viendo en YouTube. Miquel, ¿te lo dice o no? No, nunca, la verdad, ¿eh? O sea, no. Joder, tío, pues parecido ¿Sí? razonable, ¿eh? Joder, sí que sí. No, pues no me lo habían dicho, me habían dicho alguna vez que me parecía un jugador de fútbol por ahí y tal, pero nada tan lejos. Ojalá tener su cartera al menos, no sé. O su garaje. También. Yo no sé mucho de coches, pero sí que por lo menos la cartera y luego ya decido qué coche me compro. Tío, pues los vascos, te digo una cosa. Hay mucha cultura de... Es que hay mucha montaña también, y mucho rally, ¿no? Y Sí. a mí me consta que en Galicia, País Vasco también, son sitios en los que de siempre... A mí es que los coches me han gustado siempre, ¿no? Hay mucha cultura de automoción, de coches... no me refiero a coches potentes super deportivos, sino a coches preparados de correr con ciertas modificaciones y eso. Sí, aquí además, de hecho, por la zona de Vitoria, bueno, y otras de Vizcaya también, suele haber carreras ilegales bastante asiduamente, sí, sí. De hecho, hace poco hubo un accidente tremendísimo y hubo jaleo, sí, sí. Sí que tenemos culturilla de eso, la verdad, ¿eh? Y de partir cosas con hachas y así, ya sabes. Levanta piedra, tira cosas, hace el bruto. Muy bien, igual que nosotros tenemos vosotros tenéis esto de que sois brutos, nosotros tenemos la contraria, que somos unos flojos que dormimos siesta, ¿no? Eso es. Clásico, Un clásico, tío. No podemos evitar estos típicos tópicos. Bueno, Miguel, vamos a empezar un poquito. Tengo algunas preguntas que hacerte. La primera pregunta es, que le hago siempre a todo el mundo, es ¿qué te motivó a ti a estudiar Derecho? bueno, yo recuerdo que estaba en el colegio en esos años, quizá también un poco perdido, ¿no? Y sí que tenía, bueno, pues conocimiento de que me gustaba estudiar, eso estaba claro, porque las asignaturas de más estudio, como igual eran historia o incluso hice un año de derecho, se me daban bien. Entonces me decanté un poco, ¿qué hago? ¿Historia o derecho? Y yo que soy un poquito capitalista, dije, con la historia no creo que me gane mucho la vida, porque luego al final tampoco tiene tantas salidas, aunque siempre digo que lo estudiaré en el futuro, y me decanté por derecho. Le metí un poco de economía para así también tener más salida, y ahí que me metí. Y como toda la vida, pues los primeros años para mí fueron duros en la carrera, porque pues te metes en la carrera y al final pues hay muchas cosas que te llaman la atención, vamos a decir, y ya me conseguí centrar y la saqué en los 5 años, que yo fui último año de licenciatura en Deusto. Deusto. Es que además, aparte, Deusto tiene unos parques alrededor que son maravillosos, y entonces todo eso te lleva a dedicarle menos tiempo a la culturización y dedicarle más tiempo Sí, a la otra culturización, ¿no? eso es. Además, estás ahí al lado del Guggenheim, la ría, sabrá que Es una el zona sitio, preciosa el y sitio es una para zona muy eso. privilegiada además, porque bueno, tienes unas vistas tremendas, tienes luego el ambiente de Bilbao. Yo soy de Vitoria, que siempre ha habido un pique entre Bilbao y Vitoria. Yo soy muy fan de las dos y cada vez que voy a Bilbao me lo paso de 10. O sea, las cosas como son. Yo estuve hace poco en una formación, te lo comentaba antes en Off the Record,
y yo jamás he comido tanto por tan poco. Sí, no, claro. Aparte de la Eh, gastronomía que tenemos, no me voy a poner a vender mucho el País Vasco, pero brutal. es una suerte. Te tomas 2 pinchos y con 2 pinchos has cenado sobrado, vamos, del tirón. Joder. Bueno, volviendo al tema, me parece muy interesante el debate que has abierto, el melón que has abierto, porque muchas personas, yo recuerdo cuando tocaba el momento de elegir la carrera o tal, se decidían por gusto, ¿no? O sea, yo no quiero filología hispánica, ¿no? Como algún Sí. compañero, o filosofía, historia, ¿no? Son carreras que tú dices, jope, te estás apuntando a la cola a la cola del desempleo 4 años antes de empezar a apuntarte, ¿no? Y a mí, yo tuve un debate muy parecido con unos compañeros hablando sobre esto, diciendo, jope, estudia ahora algo que tenga salida y que puedas trabajar, y luego, más adelante, si quieres por gusto estudiar filosofía, pues entonces estudia filosofía, ¿no? Pero yo es que ahí creo que el sistema educativo está mal planteado, ¿no? Porque yo, por lo menos en mi caso y en el de los que he visto de mi generación, yo soy del año 90, ahora, por lo que me consta, porque también soy profesor jurídico en una escuela de oposiciones, veo que se sigue haciendo lo mismo. Es decir, que no te dan unas pautas, ¿no? Es decir, si tú ves que una persona, por lo menos en mi caso, quiere estudiar derecho, por lo menos un mínimo de ver cómo es la carrera, qué salidas tiene. Oye, pues mira, que, claro, porque al final se piensa todo el mundo que estudiamos derecho y tenemos que ser abogados. Pero claro, hay gente que se dedica a estar en consultorías, gente que se va a recursos humanos, gente que termina siendo también profesor como yo. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero por lo menos un mínimo de decirle a esa persona, oye, tú te ves el día de mañana, por ejemplo, porque muchas veces dicen, no, pues vas a ser abogado. ¿Tú serías abogado? ¿Te meterías en una sala? ¿Te gustaría hacer esto? Y ese planteamiento yo pienso que por los centros educativos y muchas veces por la gente que les rodea a esas personas de 17, 18 años, no lo hay, no lo hay. No. Y llega un momento en el que esa persona entra a la carrera, parece que la tiene que acabar sí o sí, y que es eso lo único que prácticamente puede hacer en la vida, ¿no? Esa carrera, ¿no? Que muchas veces nos fijan de decir, no, mira, pues es bachiller, luego carrera, luego trabajo y luego tal, y luego la vida da muchos vuelcos, pero claro, hacerle ver eso a una persona de 17 años es muy complicado. No, y aparte de eso, ¿no? El decidir lo que vas a hacer toda tu vida hasta que te jubiles con 18, 17 años, con una falta de madurez brutal, a mí me parece muy interesante el modelo de Estados Unidos, ¿no? Que estuvo aquí un compañero explicando, que es americano, estuvo explicando cómo funcionaba, ¿no? Oye, terminas tu bachillerato, tienes ya una ligera madurez, que es la que pasas a la, digamos, a la parte de la universidad de allí, que la universidad de allí es 4 años de lo que tú quieras. O sea, si te motiva la economía, economía. Si te motiva tanto, tú ya vas configurando cómo va a ser tu salida profesional en un futuro. Luego ya estudiarás la parte específica, que son 2 años de, por ejemplo, derecho, ¿no? Pues 2 años de derecho. Pero tú ya has estudiado a lo mejor quizá derechos fundamentales o has estudiado otra cosa así relacionada con protección de datos, o lo que te vaya motivando durante la carrera. Tienes que sumar ciertos créditos, igual que se hacía durante la licenciatura, y después, pero yo aún así creo que el sistema está abocado al fracaso porque en España no podríamos aplicarlo. Claro. Porque aquí el mercado laboral no es el pleno empleo como en los Estados Unidos. Aquí, oye, lo que haya, si no hay de lo mío, pues lo primero que me cuadre dentro de las cosas que yo esté dispuesto a hacer, ¿no? Así que creo que lo ideal sería, antes de poder elegir, el tener un paso por o conocer cómo funciona lo que hay detrás de las carreras, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? Derecho, ¿qué te puede permitir derecho? Una gran firma, un gran despacho, un despacho boutique, un despacho unipersonal, fiscal, juez, notario, administrativo de la comunidad autónoma, auxiliar también. O sea, hay diferentes cosas, oposiciones, hay un montón de cosas que te abren. Entonces, conócelo y luego pruébalo, porque lo mismo había que hacer un tiempo de acompañamiento, un par de meses, con un profesional que te enseñe cómo es su día a día, porque lo mismo tú te planteas cómo es la abogacía y cuando te llega el momento dices, yo esto no lo quiero, o sea, esto no es para mí. No, desde luego, no puedo estar más de acuerdo. Y sobre todo el hecho de decir, es que hay mucha gente que frustrada de me tengo que acabar esto porque ya me lo están pagando, porque me están haciendo tal. Y llega un momento de desesperación, de decir, no sé qué hay después, tampoco lo tengo muy claro, entras en esa animadversión hacia lo que estás haciendo, ese asco y al final lo tienen dentro. Yo, por ejemplo, yo creo que he tenido suerte porque cuando me metí en Derecho, tampoco tenía muy claro las salidas. A mí sí en su momento me decían que bueno, siempre sabes que puedes opositar, ¿no? Sí. Pero que podía haber sido administrativo, lo que comentabas, ¿no? Incluso podía haberme
he ido por la rama de derechos, o sea, de recursos humanos. Pero yo me di cuenta y dije, bueno, pues yo quiero ejercer. Y me metí en un despacho. Yo ya llevo prácticamente 10 años colegiado. Ahora en enero hago 10. Estaba muy bien, muy a gusto, pero no me terminaba de gustar. Y era porque cuando ya decidí irme, digo, voy a parar un par de meses, 3, y voy a pensar a ver qué quiero. Y dije, oye, ¿y por qué no me pongo por mi cuenta? Y a partir de ahí eché a andar. Y desde ahí encantado. Lo compaginé Claro, con la... porque no es lo mismo hacer lo que te mandan a hacer, o sea, que te pongan el expediente encima de la mesa, a tú poder decir, este expediente lo cojo, este expediente no lo cojo. Claro. Porque tú al Entonces, final les decides, ¿no? De estructuras tu trabajo, pues tu despacho. eso es. Logré tener esa cintura con lo que yo elegí y lo que no, y a partir de ahí encantadísimo de la vida. Y ya llevo unos cuantos años y todos los que esté, porque también soy un poco culo inquieto, pues me gusta mucho, pues ahora de repente me metí a subir, a crear contenido. Llevo siendo profesor ya jurídico 6 años. Y he dado a posiciones como, por ejemplo, las de gestión, tramitación y auxilio judicial, ¿no? Que también son un poco huesos. Pero dices, oye, así sí, pero cuando ya te ves las cosas, ojalá, y yo me abro a cualquier persona que tenga cualquier tipo de duda que vaya a estudiar Derecho, yo le explico desde mi punto de vista todo lo que tiene después. Y ahí ya él, en base, o ella, a sus criterios que elija. Pero es que meterte a hacer Derecho, y ahora es grado, y me meteré un poco con los de grado. No es lo mismo que antes, que a ti te daban el pedazo de taco y te decían, ¿no quieres venir? No vengas. Te veo en tal día dentro de 6 meses. Y si apruebas bien, y si no, pues nos volveremos a ver. Que claro, ahora es un poquito más llevadero, yo creo, por lo que he podido ver. Sí, yo creo que por defender un poquito los que hicieron grado y en contraposición con, con la postura que me has dado, también podían venir los de los anteriores planes y decir, "Oh, nosotros estudiábamos, vosotros os habéis paseado por la facultad, ¿no?". Y es cierto que tú ves los planes anteriores de estudio y que sí que había un poco más de profundidad en el conocimiento del derecho, no solamente porque, además aparte, lo he comentado ya hace mucho tiempo, lo he comentado en este podcast, cuando empezamos la carrera de derecho, no sé por qué está, lo que tú has dicho, está vinculado con vas a ser abogado. No, no, o sea, para eso está el máster de la abogacía, o para eso están otras especialidades, o para eso aprenderás después todo el desarrollo. ¿Por qué no te enseñan a ser abogado durante la carrera de derecho? Porque no estás preparado, o sea, porque no es para ser abogado, es para conocer el derecho. Por qué estudias historia del derecho? ¿Por qué estudias filosofía? Pues porque todo eso lo estudias porque tú tienes que conocer el derecho en general, de dónde viene, la política, la economía con respecto a la macroeconomía del país, porque también necesitas saber cómo funcionan los presupuestos del Estado, porque todo va vinculado con, quiera que no, el sistema jurídico, ¿no? Y no, no, es que no me enseñan a ser abogado, no es que no tienes, porque es que no vas a aprender a ser abogado. Donde está el problema es en el máster de acceso a la abogacía. Ahí sí debería ser totalmente profesionalizante, de decir, coño, el primer día que das civil vas a presentar o vas a aprender a redactar una demanda. A mí eso, por ejemplo, no me lo enseñaron. Tuve que aprender yo con el paso del tiempo. Yo tuve suerte, ¿eh? Yo tuve suerte. Yo hice aquí, bueno, yo no hice el máster porque no tenía por qué hacerlo, al ser el último año de licenciatura, no podíamos colegiar directamente, pero hice la escuela de práctica jurídica, que luego ha sido el máster, ¿no? Y aquí en Álava, el Colegio de Abogados sí que es cierto que lo hace muy bien, porque te trae a profesionales que están trabajando en el día a día, a jueces, a letrados de la Administración de Justicia, etcétera, y te llevan al juzgado y tú ves lo que hay. Entonces tú estás haciendo un acompañamiento, por ejemplo, en una guardia de turno de oficio y estás viendo lo que hay. Es que no hay más lo que tú estás viendo. Entonces, digamos que esa práctica directa yo sí que la agradecí bastante, pero sí que me consta que hay másteres que, bueno, pues eso, pues ya está. Tú lo haces y ya está. Te puedes luego colegiar y ya ves lo que haces. Pero sí que es cierto que ahí yo tuve suerte, ¿eh? Tuve suerte y sobre todo siempre agradecer bueno, que fue un año en el que sí que se le sacó partido y sobre todo incluso se trataban temas como el de la comunicación y demás, cosa que la carrera haya cuidados. Sí. Eso sí que es cierto que está bastante bien. Desde luego. Una pregunta que has comentado también al principio, que has dicho que estabas ahora bastante centrado en todo el tema de creación de contenido. Yo sé que tú tenías antes, no sé si lo seguirás manteniendo, el Low to Code. Sí, bueno, ahora le cambié el nombre más que nada porque muchas veces, si no, la gente distingue un poco más la marca. Entonces, pues bueno, le he vuelto a poner mi nombre, Miquel.roa, y eso es. Pero bueno, sí, digamos que de ahí viene. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es la finalidad que tiene? Porque tú tienes un despacho propio, me imagino, ¿no? Eso es. Como has dicho. Y aparte me imagino que el canal de difusión o el canal de creación de contenido es más relacionado para captar clientes, ¿o cómo lo tienes planteado? Eso es, sí. En un primer momento todo vino a raíz de que me fui el año pasado. Estuve en Japón
y vi un poco cómo funcionaban allí las redes sociales, vi un poco cómo, ¿no? Y como que me entró mucho el gusanillo. Y llegó un momento en el que pues, voy a empezar a subir vídeos. Porque como soy profesor y me grabo un montón de horas cuando doy clase, dije, pues qué diferencia hay entre subirlo o no subirlo. Pues para adelante. Y me empecé a grabar con el motivo de divulgación jurídica. Sí que es cierto que yo pienso que el derecho le interesa a muy poquita gente, aunque lo sabe todo el mundo, como la medicina, ¿verdad? Todo el mundo sabe de derecho. Eso es justo, eso es justo, eso es la leche. Pero por otro lado dije, bueno, pues vamos a aclarar ciertos conceptos y sobre todo algo que le pueda ayudar a la gente. A raíz de ahí, aunque me parece que es complicado escalar en redes sociales, es algo bastante complicado, sí que es cierto que empecé a tener mi público y sobre todo pues también a captar clientes, evidentemente. Siempre desde el punto de vista de la transparencia, o sea, a mí es lo que ven, lo que hay, lo que vendo. Pero bueno, me aventuré también a hacer un podcast, que si quieres algún día, pues invitadísimo estás, por supuesto. Encantado, claro, por supuesto. ¿Qué lo haces, Sí, presencial o lo haces digital? presencial, mira, ahora estábamos en la sala y también puede ser online, ¿eh? O sea, de la manera que mejor sea. O sea, que si coincidimos un día, vamos, estás más que invitado. Y Encantado. bueno, pues a partir de ahí, sobre todo, darte a conocer a nivel nacional y llevaré un añito y poco tiempo con ello y ya empiezo a tener clientes por toda España. O sea que si no, ¿cómo te das a conocer, verdad? Es el boca a boca. No, el boca a boca siempre lo digo yo, es un marketing pasivo es un resultado de un trabajo, ¿vale? Que realmente tú no puedes llamarlo marketing de boca a boca porque para que sea marketing yo entiendo que tiene que haber algo por tu parte, algún tipo de... Tú puedes intentar hacer que eso ocurra siempre y cuando fomentes que el cliente te contacte y te ponga en contacto o te recomiende tercero. Por norma general, va a ser pasivo porque el cliente no va a ir diciendo tengo el mejor abogado del mundo, va a ir por la calle diciendo Miquel Roa es el mejor abogado. No, no. Le ocurrirá que estará tomando un café o una tapa, lo que sea, y le dirá el de al lado, tío, pues no ve a mi cuñado el problema que tiene porque, ¡pam!, ahora sale. Claro. Pero no depende de nosotros. Entonces, si depende de nosotros, sí se llama marketing, a mi parecer, ¿vale? Como yo comprendo, Sí, sí, como yo sí. entiendo, yo entiendo esto, ¿no? Pero aún así, la creación de contenido es algo que, bueno, después te lo digo después de casi 500 episodios que llevo grabando este podcast, porque te podrás imaginar lo que yo opino de la creación de contenido, ¿no? Que es súper agradecida, aunque es verdad que muchas veces parece que le hablas a la pared, porque no recibes un feedback instantáneo. O sea, yo, por ejemplo, hablé el otro día con Andrea, subimos el episodio y gente me escribió por Instagram, o gente me escribió, me ha dado comentarios en iVoox o en Spotify. Vale, pero joder, yo veo las descargas y digo, es que 600, 500, 600 personas diarias que me escuchan los episodios, solamente me escribís 4. Ya. Pero porque soy consumidor de contenido también en formato podcast y yo tampoco pongo comentarios. O sea, yo lo escucho, tal, pero no interactúo. Eso es, la interacción me parece complicada de lograr. Yo tengo vídeos en TikTok, subo a las 3 plataformas, a TikTok, a Instagram, el mismo momento que subo el vídeo lo subo a las 3 y se acabó, y a YouTube. Y siempre me parece que hay que mantenerla. Pero, no sé, pues un vídeo que ¿Cuál te puede... funciona más? En cuanto a visualizaciones, TikTok. En cuanto a cliente potencial, Instagram. siempre Instagram. YouTube es una cosa que está ahí por subir, básicamente. Que va subiendo de repente seguidores y tal y cual. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Porque Pero suben los reels, ¿no? Los mismos contenidos que subes a Instagram, ¿no? sí, los shorts, o no sé cómo los llaman Sí. ellos. Bueno, Shorts, reels, como... la misma historia, pero sí. Y yo siempre pienso que YouTube, como fue la que inició todo esto, siempre hay que darle un guiño y por lo menos, pues bueno, tampoco cuesta nada. Pero sí que es cierto que igual un vídeo que te lo han visto 10.000, 11.000, 15.000 personas, tampoco tiene mucho comentario. Y si es sobre derecho, menos. Menos. Que la Sí, sí, gente sí. no interactúa. Tiene que ser más un tema que has opinado jurídicamente sobre él. Hace poco me acuerdo que subí uno en el que en Bilbao, mira, iban a multar a las personas que al llevar el perro, orinase por ahí, no lo limpiasen, etcétera, etcétera. Bueno, la gente se te encarniza. Muchas veces, como bien sabrás, hay tantos comentarios que ni los puedes leer. Porque, pues bueno, pues dices, pues si Como se alguno, te viralice algo, es complicadísimo. y como si alguno te insulta, pues oye, pues mira, pues ok, para ti para siempre. Pero dices, o es sobre esos temas relacionados con el derecho, o si me subes un vídeo mañana de diferencia entre hurto y robo, no te lo va a ver ni Cristi. No, claro, es que mira, aquí tenemos que ver, y el otro día lo comentaba con Ana Almiñana, la abogada con Alma, lo hablamos con ella hace unas semanas, y claro, ¿por qué triunfa Andrés Millán, Low Tips, ¿vale? ¿Por qué triunfa Xavi Abad, por ejemplo, en redes sociales como Instagram o como TikTok? No sé, hay un montón de gente que tiene muchísimos seguidores y que la gente... No es porque hablen de la diferencia entre robo y hurto.
¿no? Es porque analizan esos asuntos que son quizás polémicos. Por ejemplo, el caso de hace unos meses, Íñigo Errejón, ¿no? Sí. Pues si tú sacas ese tema a la palestra, te grabas un vídeo haciendo un análisis, no analizando pues, jurídicamente, sino unos comentarios señalando, fomentando la conversación, ese vídeo se te va a viralizar, o ese vídeo va a funcionar porque va a generar interacción, porque uno va a contestar, el otro va a contestarle a ese, vas a tener gente en contra, gente a favor, buen vídeo, eres un no sé qué, y eso al final alcanza. Si yo subo un vídeo, como me ha pasado a mí, que he estado subiendo tiempo vídeos sobre herencia, hablando de la diferencia entre lo que te has dicho, ¿no? Herencia y donación, o cuál es más económica, tal, no genera interacción, porque lo que genera interacción es la conversación, la polémica. Y es una cosa que estoy aprendiendo, ¿eh? De hecho, yo subí uno de Rejón en cuanto a la presunción de inocencia, el clásico escarnio que se le da a una figura pública donde ya lo han condenado todo el mundo, igual luego un juez no le condena. Igual es el caso o igual sí que le condena. No voy a hacer yo la parte de juez. Pero bueno, la cuestión está en que eso sí, siempre va a tener algo, pero es que por otro lado dices, es que casi me tengo que derivar a ese tipo de contenido. Pues yo subí un vídeo de, ¿todavía puedes reclamar los gastos hipotecarios? Y pues igual a alguno le suena la flauta y te llama, pero es muy complicado. También es cierto que yo pienso que estos creadores que has comentado son los iniciales y claro, la montaña que tienen para tirar la bola de nieve es bestial. A nada que suben algo, ¡buah!, es masivo. En Sí, cambio... tienes razón. Pero también tienes que pensar qué tipo de red social, porque por ejemplo, vamos a analizar Instagram y vamos a analizar TikTok. TikTok es una red de descubrimiento. Si te fijas, cuando entras en la aplicación, te enseña contenido de terceros, que no tiene nada que ver con tus seguidores. Sí que tienes una pestaña para ver de tus amigos, de tus seguidores, pero normalmente donde surge la magia es en los descubrimientos, en los vídeos que se viralizan. Cosa que no ocurre menos en Instagram, porque cuando tú entras en tu feed de Instagram, en tu inicio, ahí están tus seguidores. Y es verdad que te vienen cosas recomendadas de terceros que se han viralizado, pero porque es parte de esa modificación del algoritmo que ha metido Instagram hace de un año para acá, ¿no? Sí. Pero es diferente. Aún así, yo tengo que romper una lanza a favor de estos creadores, porque primero fueron los primeros en crear y han generado una bola de nieve gordísima, que se lo llevan, como bien comenta, ¿no? Porque eso es una tónica natural. Creo en TikTok, crezco en TikTok y luego me voy a Instagram, que es donde realmente hay conversiones, porque ahí donde la audiencia te ve de manera más continuada y seguida. En TikTok no, TikTok es descubrimiento. Sí. No, y aparte de ellos, yo vi una entrevista al de Lotix y él dice, yo un día me dio por subir vídeos cuando en época de COVID y claro, pues llegó un momento en el que conseguí, no sé, en una semana 100.000, 200.000, bueno, no sé la cifra exacta. Eso a día de hoy es impensable. Pero claro, sí que es cierto que una cosa que hacen muy bien es lo que tú dices. Proponen otro tipo de contenido, otro tipo de creación. No es tan simple como decir, oye, mira, te voy a hablar de esto, sino que esa interacción. Y es una cosa que estoy aprendiendo dentro de los vídeos que genero. Es decir, que sean más dinámicos, que haya algo más visual, que sea un poco más llamativo, un saludo que tal, que cual, y te intentas mejorar en ese contenido. Pero sí, yo al principio me acuerdo cuando empecé a subir vídeos que decía, a la gente le va a interesar esto, y te interesa a ti y a tu colega al lado. Y poco más, claro. Pero esta gente sí que siento que son referentes y la verdad es que, bueno, me imagino que ya a lo que estarán destinados es prácticamente a crear contenido. Pero tú que estás en esto te das cuenta que te lleva su tiempo y que es una inversión que tienes que hacer, etcétera, etcétera. Pero bueno, veremos para ver. Yo tengo dudas a ver a dónde continuará todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es muy reciente, muy reciente. Totalmente, no, sí. A ver, yo qué es lo que veo, que a día de hoy, cuando empecé yo, por ejemplo, con el podcast, ¿no? Empecé en 2020, durante la pandemia. Había mucha necesidad de contenido. Los compañeros estaban deseosos, ¿no? Se vio muchísimo pico de crecimiento y luego ha habido un decrecimiento, porque es obvio, ¿no? La gente no puede mantener esto porque pues, tiene su vida, tiene su trabajo y en pandemia estaba todo el mundo encerrado. Claro, el que creó contenido en ese momento, el que eligió una red y empezó a hacer cosas, pues ha tenido éxito después, ¿no? Pero que no quiere decir que luego hayan venido gente y lo hagan ya hecho mejor o haya empezado a copar mercado. Porque sí que los hay, ¿no? Por ejemplo, Presunto Inocente, igualmente empezó después y tiene un montón de gente. Y como ese, muchísimos más, ¿no? Pero sí que hay que conocer realmente a dónde vas, ¿no? Veo muchos compañeros que crean contenido y crean contenido, como tú has dicho, plano. De teoría, de tal. Que yo también he caído y he pecado de eso, ¿no? Pero porque no es lo que a ti te interesa, sino lo que tú piensas que le interesa al que te escucha. Pero Claro.
¿tú realmente crees que el que te escucha, ponemos un caso, ¿vale? ¿Tú crees que el que te escucha prefiere escuchar la diferencia entre robo y hurto? ¿O prefiere ver una noticia en la que tú le estás explicando que eso que ha hecho esa persona es un hurto y que le puede pasar esto, esto, lo otro? Hombre, yo creo que el caso práctico siempre es más visual que una teoría. La teoría tendrá su viralización y le darán likes los compañeros, porque yo veo multitud de creadores que al final tú ves los seguidores y los likes y son todos compañeros. Entonces somos Sí, compañeros dándonos like, aplaudiéndonos a otros compañeros, ¿no? Y sí, eso sí. nos genera dinero. Corporativismo barato, además. Pero Sí, no, sí, pero piénsalo así, ¿no? Piensa que ¿quién te paga a ti las facturas? ¿El cliente o el compañero? claro, claro. Si tú vendes formación a un compañero, guay, perfecto, sí, pues crea ese tipo de contenido. Pero tú tienes que crear un contenido que atraiga al público final, a la persona que te va a pagar. No, desde luego, ¿eh? Y de hecho, ya te digo, yo estoy haciendo el avance por entender todo ese tipo de contenido, cada vez subo vídeos más dinámicos, porque si no es que te das cuenta de que estás, lo que dices tú, hablando en la pared, es que no generas nada. También es cierto que luego yo, que lo hago de modo autodidacta, el crear un vídeo, el editarlo, es un mundo que la gente cuando ve vídeos, yo digo, wow, ya me fijo un poco de qué edición lleva eso. Pero sí Claro. que es cierto que con los ejemplos, yo que soy profesor además, siempre le digo a mis alumnos, el ser humano aprende con ejemplos. A ti te explico algo y tú dices, vale, a ver, hazlo. No, es un clásico. Pero claro, eso trasladarlo a redes sociales muchas veces es un mundo, es un mundo. Y ya te digo, es complicado, pero bueno, yo creo que acabará ahí prácticamente todo el contenido. De hecho, estos que comentas, cada vez suben menos vídeos explicando, pues mira, si quieres hacerle un préstamo a un familiar, lo puedes hacer a interés cero, pero lo tienes que... Porque eso ya no interesa prácticamente a nadie. No, tienes que Entonces, irte al día a día, a la noticia. eso es. Y yo creo que hay, y una cosa que siempre saco yo como colofón a todo esto es que son aptitudes, ¿no? Ahora viene la inteligencia artificial y ya la inteligencia artificial es que muchas veces que tú le das un texto y le dices, hazme 10 preguntas de aquí y te lo hace. Y dices, joder, igual una es mejor que la que iba a hacer yo, o todas, que te vas a saber, depende del día que tengas, ¿no? Pero claro, lo que no nos van a poder sustituir nunca son las aptitudes, ¿no? El cómo tú cuentas algo, el cómo te expresas, el ser más vivo, menos vivo, y eso es lo que creo que va a marcar la diferencia, y lo que está haciendo marcar la diferencia en redes sociales, ¿no? El me voy a mojar con esto, mira, me da igual que me, como dicen ahora, que me funen o que me caiga mierda, pero que por otro lado dices, es que si no lo hago, ¿por qué no voy a dar mi opinión? ¿No? ¿Cómo se llamaba el periodista, o se llama el periodista este que daba las noticias en 5 minutos? Ah, Ángel Martín. Ángel Martín, que ha dejado el podcast hace un mes más o menos, o 15 días, Sí, ¿no? sí, sí. Ángel Martín ha hecho eso que tú me estás comentando. O sea, coge una noticia, o sea, coge las noticias y te las da, ¿no? O lo hacía así, luego pues ha tenido un poquito más de tiempo de reflexión y temas más personales, ¿no? Sí. Pero a día de hoy lo que prima no es que un medio de comunicación te haga una noticia. O sea, lo que a ti te interesa, porque la noticia la puedes leer en La Vanguardia, en El Mundo, en el ABC, donde te dé la gana, cualquier periódico. Lo que te prima a ti de verdad es el valor que le añade esa persona a esa noticia. Ese análisis, esa visión, esa cosa que tú a lo mejor dices, no sé, el tema de la Dana, cuando hablamos de la Dana aquí hace un tiempo, ¿no? ¿Qué prima de verdad? ¿Que hablemos de la Dana o que hablemos de la idea o la proyección que le puede dar Lucía Gálvez o le puedo dar yo sobre lo que ha ocurrido, qué podría haber pasado, qué tendría que haber pasado con el gobierno versus la comunidad autónoma? Tenemos que hacer, nosotros que podemos crear contenido, tenemos que dar nuestra visión. Yo que te lea una noticia y te diga, hoy ha pasado eso no te vale, no tiene valor ninguno. Si yo te digo, hoy ha pasado y yo te doy mi reflexión, ahí es donde genera el valor. Y eso es lo que prima a la hora de crear contenido. Y sobre todo contenido fresco del día a día, porque los contenidos que se están generando ahora y que tienen más viralidad y que están funcionando más, son los contenidos de actualidad, analizando la actualidad. Si los fijamos los creadores de contenido, ya sé lo que ya hemos comentado, son gente que está hablando de noticias del momento. O sea, sale la noticia, cogen el móvil, se graban y lo suben para arriba. Sí, sí, sí. De hecho, hay, es que es tan sencillo como lo que siempre nos han dicho. No es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Total. Sí, sí, sí. Pero muchas veces, yo creo ahí que también hay un cierto estímulo. Yo, por ejemplo, al principio sí que me lo encontraba con el tema de la abogacía. Yo, por ejemplo, cuando doy clase, muchas veces me decían, es que eres un traductor, porque estás explicando la ley de procedimiento administrativo que no interesa a nadie. Bueno, habrá alguien que sí, pero bueno, no es lo más divertido del mundo. Y es como lo cuento. Yo te lo cuento como si estamos tomando una caña en un bar. Pero cuando te pones el traje y la toga,
contarlo así, tenemos ese estigma metido dentro muchas veces. Y es que estos abogados, yo creo que somos abogados disruptores, porque bueno, yo por lo menos aquí en mi ciudad muy poquita gente sube contenido. El hacerlo ya es un paso y sobre todo es quitarte esa toga, quitarte ese traje, ponerte en el modo en el que dices, quiero que me entienda todo el mundo. No el juez, sino todo el mundo. Porque si contamos las cosas como si las contásemos a un juez, no nos ve ni Cristo. Total. Y ese es el punto, yo creo que en el que tenemos que estar, porque si no, ya te digo, yo me acuerdo al principio que subía un vídeo, venga, diferencia entre asesinato y homicidio. Y digo, ¡guau, qué interesante! Un asesinato aquí no le llama morbo. Le estás contando la ley, que a la gente eso no le interesa. Quiere saber un caso que ha pasado y por qué pues, a esa persona la han condenado por asesinato, igual hasta una prisión permanente revisable que en vez de un homicidio, ¿no? Ahí está la cuestión. Pero, Pues yo creo que lo ideal es hacerlo de la noticia. O sea, para mí, si tú llegas al momento tienes que hacer algún tipo de viraje, noticia. Sí, Yo sí. creo que eso es lo más. Así sí te van a funcionar el contenido. Pero claro, es que. ¿Qué quieres ser? ¿Comentador de noticias o abogado? Ahí está la historia. Ahí está la historia. A mí muchas veces me explota un poco la cabeza, ¿no? Porque digo, es que al final me creo hasta un poco intrusista laboral. Digo, ¿qué soy periodista ahora No, o...? a día de hoy no es necesario, ¿verdad? O sea, Ya, yo no me considero periodista. Yo vengo, traigo a gente interesante, charlamos, hablamos sobre claro. un rato, le hago preguntas y yo no soy periodista. Pero sí es verdad que un periodista jamás podría hablar contigo de esto. No, eso es cierto. Eso es cierto. Entonces yo no soy un periodista, pero sí que me considero creador de contenido y también me considero comunicador jurídico, porque hablo de cosas con compañeros que jamás va a poder hablar un periodista. El periodista te va a hablar de una manera muy seca, te va a hacer unas preguntas tal, pero no va a poder entrar en los niveles de conocimiento de lo que está haciendo, de lo que estás haciendo. No, no, eso desde luego. Mira, lo has dicho muy bien, comunicador jurídico. O sea, al final es el punto en el que estás. Porque tú le vas a dar, es que le vas a dar el matiz jurídico, pero para que lo entienda la gente. Luego, pues igual le haces más gracia a más gente o a menos gente. Pero por lo menos lo haces. Y yo siempre digo, por lo menos contar las cosas como son. O sea, es una cosa que, más allá de que puedas dar tu opinión, por lo menos contar las cosas como son. Yo me acuerdo cuando subí el vídeo de Rejón, que también, pues, alguna hostia me cayó. Es decir, oye, pues mira, independientemente de que sea de mi pensamiento político o no, cosa que no me meto ni entro ni salgo, la cuestión está en que esta persona está siendo o sufriendo un escarnio público cuando no tiene una sentencia. No, pero es que le ha dicho. Ya, pero bueno, tú imagínate y ponte que estás en su piel. Ese fue el vídeo, básicamente ese fue el concepto. Sí. Ya me cayeron. Y mira que tampoco simpatizo con ese tipo de ideología que tenía el muchacho o tiene el muchacho. Pero por otro lado dices, es que este es el contenido que tienes que subir. Sí, no, contenido que genere viralidad y que genere discusión, pero al final es lo que te comentaba antes, volvemos al inicio. O sea, ¿quieres discutir, quieres hablar sobre la noticia de actualidad o quieres generar clientes? Porque si quieres Ya. hablar de la noticia de actualidad, bueno, puedes montarte un canal como este, como el del chico este, el periodista, y hablar sobre las noticias de actualidad y bueno, pues vender un libro, vender tal, pero tú al final lo que quieres es captar un cliente y ese cliente tiene un problema y ese problema lo puedes solucionar tú. Que puede dar la puñetera casualidad que uno de esos 200.000, 1 millón de seguidores de visualizaciones que tenga un vídeo, de que tenga un problema y que caiga en que tú eres abogado. Porque cuidado, si tú estás analizando algo, tú vas a decir que eres abogado y que, bueno, yo te estoy hablando sobre el escarnio público de Rejón. O sea, te estoy hablando de una sentencia, no sentencia judicial, sino hablamos de una sentencia pública, la sentencia del propio público de la calle, que esas sentencias suelen ser más caras siempre que las judiciales. Sin lugar Entonces, a duda. yo te digo a ti que cuando estamos a discutir un tema político, que realmente es una discusión política lo que hay dentro de ese reel o de ese vídeo, eso puede acabar convirtiendo a un posible visitante en un cliente, ni de coña. No. No. Entonces, Yo quiero en el modelo híbrido, que es un poco el que hago yo. Es decir, tú puedes subir, yo subo ese tipo de noticias. Ayer subí la de los 900.000 extranjeros que quiere legalizar el Estado. Pero optas también por meter vídeos de, oye, pues mira, ¿tú sabías que aparte puedes reclamar esto otro? O claro. tienes un microcrédito, ¿sabes que son bastante buitres los que están por ahí dándote 50 euros y luego tienes que volver casi 40? Y lo metes. Pero claro, así también tu crecimiento es como más paulatino. Es complicado. Está claro, ¿no? Yo tengo clarísimo que a día de hoy, Instagram, TikTok, mm, a día de hoy, ¿no? Para mí, están ya más que copados por esto. Hay que irse a otro sitio. Y el otro sitio estará en otro lado y el tipo de vídeo será otro tipo de vídeo. Yo tengo una teoría
La teoría no la voy a compartir, ya la comentaremos algún día. Ahora sí te la voy a decir, se la voy a decir a Miquel, porque creo que es de recibo que se la diga, pero de manera privada. Cualquiera que quiera saberlo, que me lo pregunte, y yo le digo dónde veo yo que va a estar el futuro de la comunicación y el futuro de los clientes, de captación de clientes a través de redes sociales. Está claro que estará en otro lado, está claro que está en otro lado. O sea, yo tengo la teoría, ahora te la voy a comentar. Pues vamos, yo encantadísimo que me la digas, porque muchas veces eso, te rebanas la cabeza diciendo, quiero mejorar el contenido, y sobre todo quiero dar un buen trato a los clientes, ¿no? Es hacerlo más inteligente, Miquel. O sea, el matar moscas a cañonazo, ya tal. Por ejemplo, a mí me consta que los grandes creadores de contenido le entran clientes a cholón porque tienen muchísima gente, ya tienen marca dentro del sector, pero los que están empezando le dedican muchísimo tiempo a la creación, la preparación del guión, a la grabación, a la creación, a la edición, a la publicación, o sea, muchísimos guión detrás, ¿no? Sí. O bien inviertes y tienes a un equipo de grabación que te lo haga, que te lo edite, que te lo suba y tal, que también que vale un dinero, pero bueno, hay que hacer números si te merece la pena hacerlo o no, y sobre todo pensar en esto como un negocio, porque realmente es un negocio, no es una pata del negocio. Tú tienes que ver que la creación del contenido sea un sistema de captación que tiene que tener un ROI, un retorno de la inversión positivo. O sea, yo invierto 6 horas de mi tiempo, 6 por 5 tanto, más la edición de otras 5 horas, 6 por 5 tanto, más tal, y la suma de todo me da que ese vídeo tiene un coste de 1.000 euros, por decirte un número, ¿vale? Yo tengo que monetizar ese vídeo con 1.001 euros para que me sea rentable. Si ese vídeo no sale a 1.001 euros, es que MrBeast lo hace. O sea, MrBeast se gasta cientos de miles, incluso millones de dólares en grabar un vídeo, y luego ese vídeo le reporta cada contenido. Tenemos que pensar que cada contenido es un negocio y es una inversión. Y esa inversión tiene que salir positiva. Claro. Si pensamos así, yo os dejo el tip este de manera gratuita. Si pensamos así, nuestro contenido va a despegar. Te digo porque tengo compañeros que le he hecho un análisis y le he dado unas recomendaciones, lo han hecho y les está funcionando. Pero bueno, eso será, de eso hablaremos en otro episodio, Miquel. ¿Qué te parece? Muy bien. Oye, un placer, la verdad. Tío, de verdad, no, placer ha sido mío. Dile a la audiencia dónde te puede encontrar y bueno, pues comenta un poquito. En @miquel.roa, ahí estoy en TikTok, en Instagram, también en YouTube, y bueno, pues cualquiera que me quiera contactar por ahí, que quiera ver mis vídeos, que me quiera hacer follow, que quiera hacer lo que quiera conmigo, pues ahí me tiene, evidentemente, y sobre todo yo, como me veis, soy una persona muy cercana y que tampoco tengo pelos de la lengua, así que pues seguiremos creando contenido, seguiremos defendiendo los tribunales y a la gente y haciéndolo de siempre, eso por supuesto. Y nada, oye, un placer haber estado aquí y nada, cuando quieras, aquí me tienes. Cuenta con ello. Y bueno, a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio y a la Mutualidad por estar ahí, por prestarnos este espacio y por prestarnos este espacio y por hacer que esto sea sostenible. Nos escuchamos como siempre la próxima semana aquí en tu podcast, en Abogacía. ¡Chao!